Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Se oye bien? Ah, muy bien, muy bien. De acuerdo, pues nada, vamos a ir saludando. Espero que hayáis tenido un fin de semana muy bueno, que hayáis descansado, que os hayáis relajado, porque es muy importante empezar la semana con muchas ganas de enfrentarla, con mucha fuerza, mucha energía. Vamos a ir saludando. Vladoley, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yugo, Yugo. Juan Diego Duque, buenos días desde Sevilla. Matilde Vicolungo, buenos días, señor, desde Argentina. María Hernández, buenas noches desde Atlanta, bendiciones, señor Antonio. Michael Kelly, buenos días, feliz comienzo de semana. Desde Holanda nos habla Michael Kelly. Raza de Bronce, buenas noches, señor de Vicente, desde México. Raza de Bronce nos pregunta, ¿la narcisista o el narcisista pueden tener una combinación de ambos, grandioso y vulnerable? Mi pregunta desde el jueves en México. Ah, muy bien. Gracias. Bueno, esta te voy a responder ahora porque esta ya la había respondido el otro día. No sé si fue por la mañana o por la tarde, a lo mejor tú no estabas en ese momento, que yo había explicado que normalmente el narcisismo no se puede hablar de que haya un narcisista vulnerable puro o un narcisista grandioso puro, sino que, como todo en la vida, o por lo menos en la psicología, se da una gradación de un más o menos máximo a un mínimo, ¿no? Las personas se sitúan dentro de una escala. Hay personas que son más grandiosas, otras que son menos grandiosas dentro de los grandiosos. Hay unos narcisistas que son mixtos, que están ahí por el medio aproximadamente, porque, bueno, hay personas que son más extrovertidas, personas que son más introvertidas, y de acuerdo a esas características los vamos agrupando en grandioso o en vulnerable, pero no quiere decir que los narcisistas tengan que ser obligatoriamente grandiosos o vulnerables, sino que es un continuo en el que las personas se sitúan en un diferente nivel. Por supuesto que puede, no, yo no hablaría de una combinación, sino un punto intermedio entre uno y otro, igual que hay personas que son buenas, buenísimas, y hay personas que son malas, malísimas, y que en el medio estamos todos, ¿no? Unos son un poco más buenos y un poco menos malos, otros son más malos y menos buenos, simplificando, ¿no? Un poco la cuestión. Quiero decir que es una línea continua en donde uno se puede situar en un diferente punto. Lo que ocurre es que, como tenemos que clasificar, en algún sitio tenemos que poner la división, ¿no? Igual que hablamos de personas altas o personas bajas, hay personas que tienen más estatura y personas menos. Ponemos un punto normalmente que suele ser aproximadamente la media de la población. Decimos, de la media para arriba son personas altas, de la media para abajo son personas bajas, ¿no? Pero por supuesto que hay esa, no, como te digo, no es una combinación de ser alto y bajo, sino que es una diferente posición en esa escala, en ese continuo. Adelaida Zuluaga, buenos días. Vicente Perla Gil, hola Antonio, buenas noches desde Buenos Aires, firmes y agradecidas por nuestras charlas tan sanadoras que nos brindas. Luis Fernández, buenas noches. A ver, porque es Luis Fernández. Buenas noches, Perla Gil, sí, se oye muy bien. Victoria Esparza, hola, desde Tijuana, México, si se escucha fuerte y claro. Matilde Mendoza, buenas madrugadas, doctor, si se escucha súper bien. Sofía Navarro, buenos días desde Perú, se oye bien. Raza de Bronce, Yugo Yugo, buenos días. Paula, buenos días, don Antonio. Betty Villafuerte, hola, buenos días desde Querétaro. Esmeralda Galván, mi respeto señor. Adelaida Zuluaga, se ve y se escucha perfecto. Silvia Amor, hola, buenas noches Antonio, se escucha bien, gracias, espero que usted también haya tenido un fin de semana
Lindo, saludos desde Argentina. Luis Fernández, hola Antonio, quiero pedirle su permiso para avisarles a los que le gusten, abrí un canal en la aplicación de Celo y si me lo permite darles el nombre del canal. Por supuesto, puedes darlo, no quiero hacer de esto un canal de publicidad, pero bueno, adelante. No sé qué es la aplicación Celo, si nos lo explicas, si tiene algo que ver con lo que hablamos aquí, a lo mejor es interesante, ¿no? Tomás Castillo, Puebla, México, saludos, gracias por estas transmisiones, me han ayudado muchísimo. He aplicado el contacto cero con una narcisista psicópata y voy progresando poco a poco. Muy bien, Tomás, estás en el camino correcto. Dalía Quiroz, saludos desde la Ciudad de México. Tomás Castillo, el abordar este tema me ayudará, mil gracias. Raza de Bronce, gracias por su respuesta. Tomás Castillo, seguramente. Esmeralda Galván, la madre de mi pareja actual es igual a la madre de mi ex narcisista. Mi pregunta es, ¿me volverá a pasar lo mismo con esta relación? Bueno, Esmeralda, siempre decimos que la intuición es muy importante en todas esas cosas. Tú ahora mismo estás teniendo una intuición, estás sintiendo que la madre de tu pareja actual es igual que la madre de tu ex narcisista. No quiere decir que tu pareja actual sea narcisista, o sea, no tienes por qué hacer el paralelismo completo, pero sí que te está indicando que por la parte de la madre de tu pareja puedes tener algún problema, así que tienes que ser prudente y tener mucho cuidado, ¿no? Morena, buenos días, doctor Antonio, gracias por su gran ayuda. Manuela Gallegos, hola, buenas noches, saludos y gracias por sus charlas, sigo aprendiendo. Juan Manuel de Anda Campos, saludos desde México. Bueno, vamos a aprovechar ahora aquí un momentín de parón, como siempre sabéis que me gusta hablar sobre los libros para las personas que aún no los tienen. La verdad es que se siguen vendiendo muy bien, todos los días se venden bastantes unidades. Estoy realmente muy contento de cómo va la venta de los libros. Es una sorpresa también el interés que han despertado, ¿no? Tenemos La piedra gris, cómo convivir con un narcisista para esas personas que no pueden aplicar el contacto cero por diversas circunstancias, porque tengan a una persona, un hijo, por ejemplo, con la persona narcisista y no pueden alejarse de ella porque igual están obligados a mantener relación o porque el narcisista sea un vecino, sea un compañero de trabajo. En esas circunstancias la técnica que se aplica es la piedra gris, que es una técnica, ya sabéis, polémica, porque hay veces que no da el resultado esperado. Las personas que sí lo pueden hacer deben siempre aplicar el contacto cero porque es la solución definitiva para acabar con los problemas con el narcisista, para romper esa relación. Aquí explicamos cómo hay que aplicarla, cómo hay que prepararse antes de aplicarla, qué hay que hacer después de aplicarla, cómo reacciona el narcisista, todo lo relativo. Nos falta el libro que aún no nos ha llegado de la imprenta, esperamos que llegue mañana o hoy quizá, que es La madre narcisista, una tragedia familiar, en donde explicamos todos los pormenores de lo que significa tener una madre narcisista, cómo eso repercute especialmente en los hijos y cómo los hijos arrastran durante toda la vida esos traumas de haber vivido en una familia tóxica, de haber tenido una madre narcisista. Una noticia importante para América que ya habíamos comunicado es que aquellas personas que deseen comprar libros desde América autografiados por mí, dedicados, y se los podemos enviar siempre y cuando sean un mínimo de 3 unidades, lo podemos mandar a cualquier país del mundo, ya sea Japón, Australia, Canadá, todo América. El único requisito es que tienen que ser 3 unidades, que pueden ser Contacto Cero, La piedra gris y La madre narcisista, o si queréis hacer algún regalo pueden ser 2 de La piedra gris y 1 de Contacto Cero, o 2 de La madre narcisista, y la combinación que deseéis. El único requisito es que tiene que ser a partir de 3 unidades, pueden ser 4 o 5 las que vosotros veáis, las enviamos dedicadas. Si queréis hacer un regalo nos avisáis por correo electrónico de a quién queréis que se dedique, yo la dedico y podéis pedir incluso que se le envíe directamente a esa persona o que os la envíen a vosotros, ahí como deseéis. Así que ya sabéis, ya están disponibles. Para el mes próximo ya os anuncio que va a haber un libro que también va a ser muy interesante, que ya está en la editorial haciendo todos los trabajos de correcciones y diseños y maquetado y todo ese tipo de cosas,
que se trata del libro, el título va a ser Cómo reconocer a un narcisista. Para todas esas personas que continuamente están preguntando, ¿y mi pareja será narcisista y tendrá rasgos y lo podré identificar y cómo sé cuándo es narcisista? Bueno, en este libro vienen todas las respuestas, vienen todas las características que debe tener un narcisista, viene cómo hay que enfrentar esas situaciones, las soluciones que hay, todo lo relativo al reconocimiento y a la identificación de un narcisista. Ese estará a la venta seguramente a primeros de marzo. Bueno, vamos a terminar de ir saludando. Mar nos dice: gracias doctor por todos sus vídeos y charlas, me han ayudado mucho a entender todo el tema del narcisismo. No tenía idea de este trastorno y el daño que hacen los narcisistas como mi abuelo y mi ex. Ana María Marín Caballero, buenos días, gracias por tus vídeos, ayudan mucho. Mabel C, hola Antonio, qué alegría verte y escucharte, te extraño los fines de semana. Bueno, pero algo tenemos que descansar, mujer, tenemos que tomarnos un poco de tiempo libre. Alejandro Citro 855, hola, buenas noches. Ana María Marín Caballero, vengo de madre psicópata y padrastro narcisista horrible, estoy a un paso del contacto cero. Pues muy bien, te doy mucho ánimo, mucha fuerza para que ya lo apliques. Acuérdate, no hay que avisar a nadie cuando se va a aplicar el contacto cero, hay que aplicarlo en silencio, planificarlo bien para que funcione a la primera y después fortalecerse para poder soportar la crisis que viene siempre después de aplicarlo. Gaby Garza, buenas noches, doctor Antonio, ya extrañaba sus charlas, ya me hice adicta a escucharlo todas las noches. Bueno, a mí me encanta que estéis ahí en general todos presentes y que acudáis a estas citas, porque cada mañana para mí es una energía enorme saber que hay personas esperando para que yo hable con ellas, ¿no? Bueno, muchas gracias. Si queréis vamos pasando ya al tema de hoy, que la verdad es un tema muy interesante porque son las 5 claves para superar esa herida, ese sufrimiento que dejan los narcisistas. Es una especie de lo que vamos a hablar hoy, y supongo que la mayoría ya lo habréis entendido, es una especie de duelo, ¿no?, que hay que realizar, que uno tiene que un proceso de sanación que uno tiene que realizar consigo mismo. Es muy importante porque es la clave para poder superar emocionalmente esa etapa con el narcisista. En muchas ocasiones estas etapas son enormes, ¿no? Hay personas, igual que hay personas que han experimentado unos meses con el narcisista y han conseguido alejarse sin un daño exagerado, un daño muy fuerte, porque el tiempo que ha transcurrido ha sido pequeño. Sin embargo, hay muchos casos de personas que han pasado toda una vida con un narcisista, que han pasado personas que nos hablan de que han estado 30 años, 40 años, 50 años con un narcisista. Indudablemente eso deja una huella tan enorme que borrar esa huella es muy difícil. O sea, hay que pensar que cuando una persona ha sufrido durante tantos años, ha experimentado durante tantos años las vejaciones, las humillaciones, hasta el punto de que muchas personas lo han hecho algo habitual en su vida, han llegado a un momento en que, como un sistema para poder compensar o para poder soportar esa situación, ese dolor que estaban atravesando, lo que ocurre es que lo terminan asumiendo como que es algo normal, y entonces cada día se enfrentan a esa vida de dolor, de sufrimiento, de explotación, de abuso, y se enfrentan como que es la vida normal que tienen. Entonces, cuando una persona ha llegado a ese punto de asimilar todo como algo habitual, el recuperarse después, el poder recuperar una vida normal, es realmente muy difícil. Volver de nuevo a disfrutar de las cosas que disfruta todo el mundo se les hace cuesta arriba. En ese proceso se crea una enorme dependencia emocional, muchas veces también dependencia económica. Esa persona muchas veces vive aislada, con lo cual, cuando termina esa relación con el narcisista, tiene que volver a empezar a vivir desde cero, tiene que empezar a recuperarlo todo, no tiene amigos, se ha alejado de la familia. Hay situaciones que la verdad es que son realmente dramáticas, son situaciones muy difíciles, muy duras, difíciles de afrontar. Siempre decimos que después del narcisista viene una crisis, cuando uno es como romper el modelo de vida que uno tenía,
para empezar con un modelo nuevo. Es como romper todas esas cosas que hemos tenido durante tanto tiempo para empezar con otra cosa que es completamente distinta y que nos produce incertidumbre, ¿no? Es incertidumbre y miedo. O sea, la incertidumbre a veces es una palabra demasiado suave para explicar lo que experimenta la víctima del narcisista. Siempre hablamos de que es una situación parecida a lo que es una zona de confort en la que se encuentra la víctima en muchas ocasiones, aunque esa expresión no nos gusta, esa expresión de zona de confort, porque parece que uno está confortable en esa situación y no es así. Zona de confort a lo que se refiere es una zona en donde uno prefiere quedarse ahí antes de salir por miedo a lo que puede encontrar fuera, por miedo a no saber adaptarse, por miedo a no ser capaz de enfrentar esas dificultades que va a encontrar a la hora de salir. Entonces prefiere en esas situaciones quedarse en una situación mala y aplica ese refrán que dice: vale más lo malo conocido que lo bueno por conocer. Eso es lo que yo entiendo que es una zona de confort, ¿no? Que de confort en realidad no tiene absolutamente nada. Siempre cuando hablamos de la zona de confort, se dice que alrededor de la zona de confort hay una zona de incertidumbre que la víctima debe superar para poder liberarse y poder salir de esa situación y empezar a disfrutar de una vida nueva, una vida diferente. Esa zona de incertidumbre es en el caso de la víctima del narcisista, especialmente las víctimas de largo plazo, más que una zona de incertidumbre, es una zona de vacío, de donde no existe nada, porque muchas ocasiones esa persona, con esos años que ha convivido al lado del narcisista, pues como decíamos anteriormente, ha perdido sus amistades, ha perdido a su familia, ha perdido todo contacto con la realidad, no tiene un trabajo al que agarrarse, no tiene nada, es un vacío total y absoluto y tiene que salir ahí y no sabe qué va a ocurrir. Entonces eso le causa una incertidumbre tanto personal como emocional, como a todos los niveles de la persona, ¿no? Bueno, hoy vamos a dar unos 5 apuntes que son más que nada para el problema emocional, cómo una persona se enfrenta a esas heridas que le han quedado en su interior. Aquí ya no vamos a hablar del problema social, de crear amigos, no vamos a hablar del problema económico, de resolver la situación económica en la que posiblemente se va a encontrar, no vamos a hablar de la situación laboral, por ejemplo, de tener que reiniciar una vida laboral que posiblemente había abandonado o que nunca había tenido, porque hay personas que son amas de casa, que toda su vida la han pasado cuidando de su familia, de sus hijos, que no han tenido un trabajo anterior y tienen que enfrentarse a la situación de que tienen que buscar un trabajo, de que tienen que hacer una actividad de algo que nunca han hecho, con lo cual esa situación es aún más difícil, ¿no? Pero bueno, ante todo lo que quiero dejar es el mensaje de que todo eso se puede hacer, que ya muchas personas lo han hecho anteriormente y que a pesar de que parezca tan difícil, como todas las cosas, una vez que uno se mete a ellas resultan más fáciles de lo que parecen. Siempre decimos que todas las cosas son fáciles cuando ya se saben hacer, ¿no? Cuando uno ya se ha metido en harina, cuando uno ya ha empezado a realizar todas esas cosas, pues se sorprende de que las puede hacer perfectamente y de que no son tan difíciles como se veían y no son tan complicadas. Quiero mandar este mensaje de esperanza y de ilusión, porque muchas personas lo estoy pintando tan negro que al final van a pensar que mejor se quedan donde están que no dar un paso semejante. Así que vamos ahora a pasar a estos 5 puntos que os comentaba, que son más relativos a superar la herida desde un punto de vista emocional, de curar esas heridas que uno le quedan dentro. Como decíamos, es muy importante, una vez que se ha alejado la persona de ese perpetrador, de ese abusador, de esa persona que la ha estado humillando durante tantos años, es muy importante sanar las heridas. Porque independientemente, aunque solucione sus problemas económicos, aunque solucione sus problemas de alojamiento, aunque solucione sus problemas sociales, de relacionarse con otras personas, de recuperar a su familia, de hacer amigos, esa persona no va a estar bien hasta que no consiga curar esas heridas que tiene en el interior, porque sobre todo, una vez que se aleja del narcisista o del psicópata, de la persona tóxica, es cuando uno ve en realidad
los daños que ha sufrido, ve las heridas que tiene en su interior, ve todo el tiempo que ha perdido, ve los sufrimientos que ha pasado, y en esos momentos lo que suele experimentar la persona en muchos casos es una sensación de rabia, de odio, de ira, son un montón de sensaciones que son tremendamente negativas para la persona porque no la dejan reiniciar una nueva vida, porque tiene eso ahí, esas heridas le duelen, podríamos decir que están supurando esas heridas porque no se sanan, porque no se curan. Y eso es un dolor tremendo que se va arrastrando. Una de las características que tienen las víctimas de los narcisistas es ese dolor tremendo que van arrastrando por la vida, esa situación que tienen de decir, he perdido toda mi vida, he tenido la desgracia de encontrarme con un sujeto malvado, con un sujeto que me ha causado tanto daño que no sé cómo afrontar esta situación, que no sé cómo. Lo que ocurre al final es que esas heridas a quien realmente perjudican es a la persona que las sufre, ese odio, esa ira, ese deseo de venganza, todo eso a quien en realidad perjudica es a la persona que lo está sintiendo. El narcisista no se entera de la mayoría de estas cosas, no sabe que eso ocurre. Si se aplica el contacto cero, ni siquiera uno le transmite esas sensaciones al narcisista. El narcisista vive feliz con su nueva pareja. Bueno, feliz, es una forma de hablar sobre la felicidad del narcisista, que es algo relativo, ¿no? Pero bueno, ahí vive tranquilamente con su nueva pareja, con su nueva relación, alardeando de ella, presumiendo en las redes sociales de que tiene una nueva pareja, hablando posiblemente mal de ti, de la víctima, de tal. Al final quien está sufriendo esa situación es la víctima. Por lo tanto, por eso es tan importante la sanación emocional, que esa persona llegue a curar sus heridas, y mientras no cure sus heridas no puede decir que ha dejado atrás al narcisista. Por eso es tan importante curar las heridas. Entonces, el primer paso, el primer punto que se debe tener en cuenta para la sanación emocional, ya digo que esto es como un proceso de duelo que se debe realizar por la finalización de esa relación, ¿no? El primer paso es aceptar las heridas como una parte de uno mismo. Es decir, estos son mis experiencias vitales. Yo he llegado aquí porque he pasado por todos estos pasos, porque he experimentado todas estas cosas, porque he sufrido todo eso. Entonces esas heridas son algo mío, algo propio, algo que yo tengo, que me lo ha causado otra persona, pero que no es de la otra persona. Las heridas son mías y debo reconocerlas como tal, debo reconocer que están ahí, no tengo que negarlas, no tengo que negar el daño que me ha causado el narcisista, no tengo que negar nada de todo eso. No eres mejor ni peor por haber experimentado ese tipo de experiencias. Eso es algo que te queda ahí, que tienes dentro de tu corazón, de tu alma, y tienes que entender que el superar esas heridas, el poder afrontar o poder continuar caminando con esas heridas, se debe sobre todo a tu gran amor propio, a tu gran fuerza de energía, a tu gran fortaleza. Entonces esas heridas hay que entenderlas como parte integrante de ti y que te han permitido sacar a la luz esa fortaleza enorme que ni siquiera tú conocías que tenías, ese coraje, esa energía que te ha permitido sobreponerte a esa situación. Aceptar que tenemos esas heridas es el primer paso para empezar a cambiar, para empezar a transformar tu vida, para empezar a superar esa situación, porque al reconocer que tienes esas heridas, al reconocer que son tuyas, que forman parte de tu experiencia vital, lo que estás es reconociendo una relación turbulenta, una relación desgraciada que has tenido con el narcisista que te ha causado tanto daño. Muchas veces el punto crucial es reconocer que el narcisista es un perpetrador y es un abusador. El hecho de reconocer tus propias heridas te lo está indicando. Te está diciendo que otra persona te ha hecho mucho daño, te ha destrozado por dentro, te ha dejado todas esas huellas que tú ahora estás apreciando y estás reconociendo. En segundo lugar, no esperes a otras personas para iniciar el proceso de sanación. Muchas veces nos quedamos ahí, nos sentimos solos y nos quedamos esperando a ver si viene alguna persona, a ver si hay alguien que nos ayude. Llamamos a amigos, llamamos a familiares, llamamos a otras personas esperando que vengan a tratar de solucionarnos esas heridas. Esperamos a hablar con alguien, muchas veces a consultar con un psicólogo y retrasamos ese inicio de esa catarsis, de esa curación. Lo retrasamos porque esperamos que sean otras personas las que tengan que venir
a solucionar. Es mejor empezar por uno mismo, es mejor empezar reconociendo que tengo las heridas, reconociendo que tengo que sanarlas, que tengo que curarlas, y sí, cuando vayan viniendo otras personas, que nosotros tengamos confianza, que sean nuestros amigos, que sean personas con las que podamos abrirnos, que compartan contigo, eso está estupendo, pero primero tiene que empezar uno solo a curar, porque el hecho de que lo haga uno solo es uno de los pasos importantes para sentirse con fortaleza, para sentirse que es algo tan íntimo que uno tiene que solucionar, que le va a dar esa autonomía, esa fuerza de que uno es capaz de valerse por uno mismo y de afrontar las dificultades que se presenten. En tercer lugar, tienes también que darte el permiso para enfadarte, para enojarte y hasta cierto punto también para odiar a esas personas que te causaron daño. Tienes que entender que el hecho de que sientas esa rabia no es malo, porque es una reacción del cuerpo, que eso se va a pasar, entender que eso es un fuego que posiblemente vaya a cauterizar esas heridas, vaya a curar esas heridas, pero esa reacción es algo natural. Entonces tampoco tienes por qué estar luchando con esa reacción de rabia, sino simplemente tienes que vivirla, sentirla, no proyectarla sobre nadie, no tratar de... Por ejemplo, hay que tratar de evitar las ideas de venganza, pero bueno, que tengas rabia porque te hayan hecho daño, que te mires y veas la situación en la que te encuentras y digas cómo es posible que alguien me haya arrastrado a esta situación. Es normal que tengas esa rabia, utiliza esa rabia como una fuerza interior, como una energía que te dé la fuerza para dar ese paso importante. Benefíciate tú de la rabia, no dejes que te queme por dentro, sino benefíciate tú, trata de transformar ese odio que estás sintiendo como una forma natural en energía, trata de transformarlo en fuerza, y eso te va a dar una capacidad enorme de superar cualquier dificultad. Pero hay que reconocerlo, que cuando a uno le hacen daño, lógicamente uno rabia por dentro, uno llega a odiar, uno siente ira, pero esa ira no la entiendas como algo malo, sino entiéndela como energía que se transforma y que al final termina siendo algo positivo. En cuarto lugar, ninguna herida puede sanarse si no aceptamos nuestras heridas emocionales. Tenemos que reconocer, muchas veces tratamos de resistirnos a entender que eso realmente es una herida que nos ha causado otra persona. Muchas veces tratamos de escudar a la otra persona, decir, justificar a la otra persona, tratamos de quitarle culpa. Decimos, bueno, lo que se dice siempre sobre el narcisista, las personas que son dependientes, que dicen, bueno, es que he sido yo quien ha provocado esa situación, es que él está en una situación de estrés, es que tiene problemas, dificultades económicas, tiene problemas en el trabajo, es que es su carácter así, es una persona que es de energía, que es de pronto, como se suele decir, que es de reacciones violentas, y es su naturaleza. No podemos hacer otra cosa. Esos son errores siempre, el tratar de culparse uno mismo, tratar de pensar que son características inmutables de la otra persona. Cada uno decidimos voluntariamente aquello que hacemos, decidimos cómo nos comportamos, y cada uno tenemos que ser responsables de nuestros actos. Si el narcisista se comporta mal, la responsabilidad es 100% y absolutamente del narcisista, no de nosotros, que somos las víctimas que padecemos toda esa situación. Entonces, la primera circunstancia, o la cuarta circunstancia, es reconocer esas heridas emocionales y reconocer a quién nos las causó. Pero ya digo, como hablaba en el punto anterior, sin odio, sin rabia, o ese odio y esa rabia utilizándolo como energía de cambio, no como algo para proyectar, para vengarse, sino como decir, esto no me va a volver a pasar, esta situación no la voy a volver a vivir, voy a sanarme, voy a curarme, y ese odio, esa rabia, transformarlo en energía positiva que nos cambie y que nos permita superar las situaciones. Y en quinto lugar, disfruta y aprecia de esas cicatrices que te quedaron, porque esas cicatrices, la cicatriz es cuando la herida ya ha sanado. Una cicatriz no aparece hasta que la herida no está completamente curada, y es como, quizá podríamos decir, como una medalla
que te has colgado de haber sido capaz de superar una situación tan difícil. Las heridas emocionales son los recuerdos, son esas vivencias que tenemos en el futuro cuando hay personas que dicen yo nunca podré olvidar esto. Y es muy bueno que nunca lo olvides porque eso es lo que te va a proteger frente a posibles narcisistas que vuelvan a aparecer en tu vida, frente a otras personas tóxicas con las que te encuentres. Pero mira hacia eso, mira hacia la herida, hacia la cicatriz que te ha quedado de esa herida como un mérito, como un logro que tú has obtenido, como una medalla que te has colgado de haber sido capaz de superar una situación tan difícil, tan complicada, que ha exigido tanto de ti. Realmente tienes que tratar de entender que esas cicatrices realmente lo que ocurre son experiencias de vida que te han transformado, que te han hecho más fuerte, que te han hecho más resistente, y no verlo como algo con dolor, con tristeza. No, trata de verlo bien, trata de verlo como una experiencia que has tenido y cómo te has puesto a prueba y has superado esa prueba, has sido capaz de ir más allá, has sido capaz de sacar toda tu energía y enfrentarte a una nueva situación, a una nueva vida. Bueno amigos, estos son los 5 pasos del duelo emocional que hay que hacer una vez que uno termina la relación con un narcisista para superar al menos esa parte emocional de la curación y de la sanación. Hay otras partes también, por supuesto, como hablábamos antes, como superar la situación económica que muchas veces queda realmente mal, queda una situación realmente difícil. También la parte social de volver a reconstruir la vida, la parte personal de la que no hemos hablado, de reconstruir tu vida interior, tu vida íntima. Son muchas las cosas que todo esto vamos a tratarlo, como os decía, en el taller que vamos a realizar a partir del 1 de marzo. Aquellas personas que deseen inscribirse pueden dirigirse a antoniodevicente24@gmail.com, igual que lo que comentaba antes de los libros que queráis que os envíe, también podéis dirigiros a antoniodevicente24@gmail.com. Como os decía, este taller va a empezar el 1 de marzo. Aquellas personas que están interesadas pueden inscribirse y les vamos a ir enviando información. Vamos a tratar todo este tipo de asuntos de cómo superar esas situaciones, cómo recuperar la autoestima, cómo recuperar el amor propio después de haber experimentado estas situaciones tan trágicas, tan difíciles como es superar una relación tóxica. Vamos a tener una entrevista personal una vez al mes de unos 20 minutos, 25 minutos de duración con cada persona, individualizado totalmente, para ver cuál es su situación, qué experiencias han tenido y después, a medida que vaya pasando el tiempo, ver cómo van evolucionando. Aparte de ello, vamos a tener unos vídeos de tareas o de temas que vamos a ir tratando cada semana, de cómo abordarlas, de técnicas psicológicas para poder superar esas situaciones. Y aparte de ello vamos a tener un canal de correo electrónico abierto permanentemente para que cada persona pueda comunicarse, vaya comunicando sus experiencias sobre este taller, los resultados que va obteniendo, las dificultades que encuentra y mantener una comunicación fluida. Como he comentado en otras ocasiones, la privacidad está absolutamente garantizada. En ningún momento va a haber un encuentro entre ningún grupo de personas. Cada persona va a ser individual en este taller para garantizar la privacidad de todas las personas y en ningún momento va a haber ninguna reunión colectiva ni ningún contacto entre ninguna de las personas que participan. Así que las personas que estéis interesadas en recibir información al respecto podéis dirigiros a antoniodevicente24@gmail.com y desde ahí en principio os pondremos en una lista, por lo que os iremos enviando información de cómo avanza el curso, que empezaremos creo que ya a finales de esta semana a enviar los datos de cómo va a ser el curso y así que ya sabéis. Bueno, vamos a pasar a las preguntas. Bueno, nunca he comentado que si os gustaría que introdujéramos algún cambio en cómo funciona este chat, que queráis que tenga otra estructura, me lo podéis comentar, ¿eh? Yo hemos ido adoptando esto porque, bueno, parece que funciona bastante bien esto de exponer un tema, después responder a las preguntas.
pero si queréis que el tema sea más corto y dedicar más tiempo a las preguntas o al contrario, me lo decís, cualquier cosa, todo se va a tener en cuenta y voy a escuchar las opiniones de todo el mundo. Yo creo que esta reunión, este chat es de todos, no soy yo aquí quien dice cómo, sino que se escuchan todas las opiniones y no hay ningún problema en adaptarnos y modificarlo. Bueno, vamos a ir viendo por dónde estábamos. Bueno, ya lo habíamos respondido. Morena, Antonio, gracias por su gran ayuda. Manuela Gallegos, también lo habíamos saludado. Juan Manuel Anda Campos, saludos desde México. Mar, también la habíamos saludado. Ana María Marín Caballero, buenos días, gracias por sus vídeos. Mabel C. Hola Antonio, qué alegría de verte y escucharte. Te extraño, sí, lo habíamos, que me extraña los fines de semana. Alejandro Cito, Ana María Marín Caballero, vengo de madre psicópata y padrastro. Gaby Garza, ahí habíamos terminado. Gaby Garza, buenas noches, don Antonio. Se extrañan sus charlas. Subeida Rodríguez, hola, buenas noches, ¿qué tal Subeida? ¿Cómo estás? Luis Fernández, es una aplicación que se usa como radio walkie-talkie. El nombre del canal se llama Conversa, Experiencias o lo que gustes. Muy bien, pues Luis, está presentado tu canal. María Ángeles Pérez, buenas noches desde Argentina. Victoria Esparza, ¿cómo superar las pesadillas donde te sientes cuando despiertas con la sensación de seguir en el abuso? Bueno, Victoria, eso es algo que ocurre, es normal. Eso es porque has llegado a una situación en la que posiblemente tengas algunos síntomas de estrés postraumático. Eso es típico del estrés postraumático que suele ocurrir. Es igual que cuando una persona vuelve de una guerra, que fue donde se desarrolló toda esta teoría y todo este conocimiento respecto al estrés postraumático, después de haber vivido una experiencia tremenda como es vivir el abuso narcisista, continúan este tipo de situaciones. Lo que tienes que tomártelo con cierta tranquilidad porque esto es algo que con el tiempo va a ir desapareciendo. Tienes que tratar lo que siempre hablamos de centrarte en desarrollar tu vida personal, en desarrollar tus actividades. En la medida en que tú vayas consiguiendo mentalmente alejarte del narcisista, alejarte de esos recuerdos anteriores, rellenando tu vida con otro tipo de cosas, porque la mente tiene una capacidad limitada de recibir información. Cuanta más cantidad de información tú le vas metiendo, y me refiero a información a todo tipo de relaciones que tienes, a todo tipo de experiencias, a todo tipo de conocimientos, cuanto más le vas metiendo, menos sitio vas dejando para los recuerdos del narcisista, y en la medida en que esos recuerdos vayan desapareciendo, también las pesadillas y todo eso va a ir desapareciendo. Entonces, por eso es muy importante hacer todo ese proceso de cambio de hábitos, de cambio de foco en lo que nos dedicamos, de hacer actividades nuevas, conocer gente nueva. Todo eso es fundamental para poder ir arrinconando esos recuerdos del narcisista, esa sensación que tenemos de continuar viviendo esa pesadilla. María Ángeles Pérez, se te rompe todo cuando terminas con un narcisista. Efectivamente, es una crisis muy dura, pero después uno renace y después tiene una vida realmente auténtica y feliz, ¿no? Debes aprender a vivir, efectivamente, tienes que partir de cero, depende un poco del grado también de implicación que hayas tenido con el narcisista, pero cuando son situaciones duras realmente es una crisis grande. Pero siempre hay que entender las crisis como un cambio positivo, como que se va mejor, se pasa mal en las crisis, pero después es cuando ya todo... Daros cuenta, cuando una persona, por ejemplo, está enferma y tiene fiebre, justo antes de empezar a curar es cuando tiene el punto de mayor fiebre y de que peor lo pasa, ¿no? Y es ese momento en que está muy mal, y a partir de ese momento es cuando uno empieza a recuperar. Ese es realmente el sentido de la crisis, ¿no? La crisis es un cambio que al final siempre trae cosas positivas. Así que mucho ánimo a todos los que paséis esas situaciones. Hay que saber que eso ocurre porque a veces uno no es capaz de resistir porque cree que siempre va a ser así, y no, ese es un paso y después ya todo mejora. María Robles, hola don Antonio, yo he convivido tanto tiempo con el narcisismo que siento que he adoptado muchas actitudes narcisistas, estoy trabajando mucho en mí para salir de esta confusión, gracias. Efectivamente, muchas veces uno, como convive con ello todos los días, llega un momento en que uno adopta ese tipo de
esa forma de vida. Muchas veces ocurre en personas que se crían, que se educan en ambientes tóxicos, que entienden que la vida es así, con esos hábitos tóxicos, con esas costumbres tóxicas, con esas relaciones tóxicas, y las van arrastrando a lo largo de la vida hasta que se dan cuenta, como por ejemplo nos cuenta María, que eso no puede ser así y que tiene que cambiar, ¿no? Entonces es cuando la persona inicia un proceso de cambio personal para tratar de dejar esos malos hábitos, esas malas costumbres. Perla Gil, don Antonio, en mi caso identifico varias cosas residuales, pero ahora lo que menciono es ansiedad y falta de confianza hacia los demás, incluso no me cruza a intentar una nueva relación. Pero eso es bueno, porque eso, el no intentar una nueva relación, nos permite dedicarnos hacia nosotros mismos, tratar de solucionar esos problemas de ansiedad, de falta de confianza, que poco a poco van a ir desapareciendo, y es perfecto que no quieras tener ahora mismo otra relación, porque así te da tiempo a ti a sanar bien. Sería incluso perjudicial que iniciaras una nueva relación porque tú no estás en condiciones como para tener una nueva relación, por lo mismo que tú dices, porque no puedes tener confianza con una persona, vives en una situación de ansiedad y eso va a perjudicar. En caso de que tuvieras una nueva relación, la otra persona va a percibir eso, la falta de confianza, tu ansiedad, tu inseguridad, tu dolor. Por eso es muy importante, cuando uno termina una relación con un narcisista, evitar caer en otra relación, sino dedicarse un poco a sí mismo, aprender a vivir uno solo, aprender a vivir con autonomía, y eso te dará fuerza para que la siguiente relación que tengas sea una relación mucho más sana y con mucho más seguridad para ti misma, porque serás capaz de vivir sola sin necesidad de tener esa dependencia con la otra persona. Betty Villafuerte. Cuando salí después de 22 años lloraba mucho, pero de emoción de no estar junto a él, la ley me protegió porque me quería ahorcar. Bueno, son momentos duros, la verdad, y por lo que veo ya has superado esa situación. María José Rodríguez, buenos días desde el puerto de Santa María, camino al trabajo. María José, que te vaya muy bien hoy en tu en tu jornada laboral. Sagitario 1977, hola, buenas noches, don Vicente. Hola, ¿qué tal, Sagitario? Yugo Yugo, el Dios de mi madre lo bendiga a usted y los suyos. Trinidad Domínguez, hola, buenas noches, saludos desde México. Subeida Rodríguez, ¿cómo se le puede llamar a una persona que no puede dejar atrás a un narcisista? Bueno, eso es una dependencia emocional. Normalmente cuando uno convive con un narcisista se genera ese tipo de dependencia. No puedes decir eso de que no se puede, o sea, sí se puede. Lo que pasa es que necesitas madurar más, quizá necesitas analizar más la situación en la que estás, necesitas recomponerte tú un poco. Es posible que el daño que te haya causado el narcisista sea tan grande que te haya restado esa energía suficiente, pero sí se puede dejar. Tienes que poco a poco trabajar sobre ti misma, trabajar sobre ese tipo de relación que estás teniendo y poco a poco va a ir llegando la fuerza, pero tienes que tener sobre todo confianza en ti misma. Marcelo Arias, ¿cuál es la finalidad del narcisista de estar en relaciones con varias personas al mismo tiempo? Bueno, la primera es sentirse él importante, porque se siente un conquistador, se siente que tiene esa capacidad de conquistar a una, conquistar a otra, de manejar esa situación de relaciones múltiples, pero al mismo tiempo también le da una cierta facilidad para manipular y castigar a las otras personas, porque gracias a eso puede, por ejemplo, triangular, puede hacer sentir celos a las personas, puede dejar caer determinadas pistas que indican que tiene esas relaciones, con lo cual desata unos celos tremendos en esas personas. Todo esto el narcisista lo sabe manejar, aparte de que a él le llena de satisfacción el sentirse tan poderoso, de poder mantener varias relaciones, aparte es un instrumento de manipulación tremendo. Lore, hola Antonio, saludos desde Argentina. Mar, estuve por 7 años con el narcisista, al salir fue un respiro, sentía mucha ansiedad al estar con él, al dejarlo sentí libertad porque él constantemente me provocaba que le pusiera toda mi atención. Efectivamente, en este caso tú has tenido la fuerza o la suerte también de verlo muy claro, que tenías que alejarte del narcisista y eso por supuesto ayuda mucho, ¿no? Quizá tampoco tenías una dependencia emocional fuerte, por lo que se ve aquí de lo que cuentas, y eso te ayudó a poder alejarte de él con facilidad, ¿no? Silvia Amor, doctor, acá es madrugada, vemos con mi madre lo que dijo
Algo le llegó a mi mamá, está llorando, dice que no me respetan mis hijos, las emociones le ganan. ¿Cómo hacer con las emociones no pasen al cuerpo? Bueno, las emociones es normal que las emociones pasen al cuerpo en el sentido de que tengan su efecto. Es un proceso bioquímico, ¿no? Cuando sentimos algo, cuando vemos algo, se desatan toda una serie de señales bioquímicas. Siempre hablamos de la dopamina, la oxitocina. Hay una serie de hormonas que en el momento en que llegan las emociones se disparan y eso no podemos evitarlo. Se refiere a que su madre está llorando. Bueno, pero es que es importante ese proceso de llorar y de reconocer todo ese tipo de experiencias que se tienen, porque eso es lo que nos ayuda al conocimiento de la situación. Las emociones en realidad hay que entender siempre que son buenas porque las emociones es información que estamos recibiendo. Si tu madre se ha emocionado es porque ella ha entendido que algo estaba ocurriendo que no es normal que ocurra. No entiendo muy bien todo lo que dices en el texto, de cómo es la relación ahí, si es que tiene hijos que son narcisistas o que no la tratan como debería ser, es posible, pero es que las emociones lo que le hacen es darse cuenta de la situación en la que está. Si no fuera por eso, estaría ciegas, ¿no? Realmente las emociones hay que entenderlas que es algo bueno que nos están avisando, incluso las emociones malas, como el miedo, como el temor, como el susto, nos avisan, ¿no? de algo que está ocurriendo. Elizabeth Payano, buenos días para todos, muchas gracias por la información, súper importante. Silvia Amor, ella termina siempre con dolor en todo su cuerpo, doctor. Bueno, es porque vive intensamente las emociones, quizá ella tendría que trabajar un poco en ese sentido de tratar de identificar sus emociones y tratar de entenderlas eso como información y no como un daño, tratar de analizar fríamente esa situación. Ahí podría ayudarle quizá a escribir eso que está sintiendo, esas emociones que está sintiendo, qué son los desencadenantes de esas emociones, qué situaciones son las que provocan todo eso y tratar de entenderlo, aunque bueno, hay situaciones en la vida que realmente son difíciles de comprender, ¿no? Pero bueno, tratar de asimilarlas como que cada persona tiene en la vida libertad para hacer lo que quiere y hay veces que las cosas que hacen otras personas pues no nos agradan o directamente nos hacen daño, ¿no? Trinidad Domínguez, al principio sí me daba coraje, pero poco a poco lo superé y ya no tengo ningún sentimiento por esa persona. Exactamente, Trinidad, es un proceso que uno va pasando en donde lógicamente al principio existe una cierta dependencia, una cierta conexión, un cierto enganche, pero poco a poco uno va con la distancia, con el trabajo personal, lo va superando. Silvia Amor, mi mamá no debe de echarse la culpa, ¿no, doctor? Es que exactamente, muchas veces uno se culpabiliza, pero es lo que yo te estaba explicando, que es que cada persona tiene libertad para hacer lo que quiera, entonces nosotros no podemos responsabilizarnos de lo que hacen otras personas, porque lo hacen ellos con su libertad y con su capacidad para tomar las decisiones que quieren. Por eso te digo que muchas veces hay que escribirlo para tratar de coger un poco de distancia con las emociones, para tratar de verlo de una forma más fría y ver que realmente en muchas ocasiones son esas personas las que no están actuando correctamente, no uno que la culpa muchas veces es un arma que se emplea para tratar de descargársela a otra persona de responsabilidad, ¿no? Paula, tengo la sensación de que en algún momento voy a agredir al narcisista principal del trabajo que me lo ha destrozado. Sé perfectamente que no se debe, tengo miedo, les odio. Hay que aprender a relajarse, Paula. Tienes que hacer algo de relajación, por ejemplo, algo de meditación, alguna técnica mindfulness, aprender técnicas de respiración para poder superar esa situación y tienes que ver la manera de darle la vuelta a la situación, tienes que analizarlo fríamente, si es que tienes que hacer algún cambio, si puedes enfocarlo de otra manera, si puedes alejarte de esa persona, no sé, pero sobre todo es muy importante que cuando lo analices trates de hacerlo fríamente, porque si no te vas a confundir, te vas a equivocar y va a ser perjudicial para ti. Mar
Me ocurre al despertar, tengo pesadillas con el narcisista, siempre lo veo ahí molesto y despierto agitada, pero ya no son tan frecuentes, ya bajaron de intensidad, cada día son menos esas sensaciones. Eso significa que vas bien, que te estás recuperando, que tu vida está volviendo a la normalidad. En la medida en que tú trabajes en el sentido de desarrollar tu nueva vida, que trates de crear nuevas actividades, que conozcas a otras personas, que te involucres más en algunas cosas, que vayas creando temas que te interesen, que hagas hobbies, que hagas viajes, que hagas cualquier tipo de actividad que tú hagas que te enriquezca. Cuanto más información vayas asimilando, cuanto más vayas metiendo tu nueva vida en tu cerebro, en tu mente, más vas a ir arrinconando y alejando al narcisista y todo eso va a ir desapareciendo. Pero estás en el camino correcto. Como tú dices, cada vez van siendo menos frecuentes. Por supuesto, una experiencia de ese tipo nunca se olvida. Siempre te va a quedar un recuerdo ahí. De vez en cuando vas a seguir teniendo alguna vez, en algún momento que vengan otros problemas, se van a despertar esos recuerdos porque va a haber situaciones parecidas. Cuando veas a personas que sean parecidas al narcisista, cuando veas situaciones de abuso similares a las que tú viviste, posiblemente esos recuerdos se aviven y vengan, pero va a ser una cosa leve y que te va a servir para avisarte de lo que has sobrepasado y de lo que no tiene que volver nunca más. O sea que hasta cierto punto los recuerdos siempre son buenas cosas porque te están avisando de los peligros que hay en las relaciones con las personas. No quiere decir que tengamos que desconfiar, pero sí tenerlo presente y aprender de la experiencia. Mila nos dice: hola, soy de Nicaragua, tengo 4 años de vivir con una persona que, como usted la describe en sus vídeos, es el médico psiquiatra. He intentado salir de esta relación, pero no lo logro. No sé si es el médico psiquiatra que te está tratando por alguna, supongo que sí, por cómo lo describes, entiendo que es el médico que te está tratando. Eso en principio ya de por sí es una falta gravísima porque un médico no debe tener relaciones, un psiquiatra no debe tener relaciones con sus pacientes, eso está radicalmente prohibido, pero bueno, tienes que analizar la situación, cómo esa situación te está haciendo daño. Si se trata de una persona narcisista o psicópata, pues tienes que ver, que tratar de escribir para, como siempre decimos, para tratar de coger distancia y coger frialdad. Si quieres reconstruir tu vida, no sé hasta qué nivel eso te está afectando, hasta qué nivel estás sufriendo, porque es posible que tú veas características, pero que eso no te esté causando el suficiente daño como para tener fuerza para romper esa relación. Por eso te digo que es muy importante escribir todo eso en una hoja, tratar de ver los puntos positivos, puntos negativos, ver en qué te está perjudicando, ver cómo está eso alterando tu vida, pero por escrito, para que lo puedas leer y lo puedas ver sin emocionalidad y con distancia. Eso quizá te ayude a tomar una decisión o a ver las cosas de otra manera. Laura Baena, ánimo a todos, a todas, fuerzas, buenos días desde Málaga, es profesor y gracias por guiar. Bueno, gracias a vosotros por estar ahí. Rosa Sobirats, también tuve pesadillas, pero ahora estoy bien, tuve 2 relaciones, rompí las barreras, pero me he recuperado y miraré a quien le doy mi confianza. Pues exactamente, uno tiene que aprender de estas relaciones, tiene que aprender de estas experiencias que uno va pasando, tienen que ser formas de mejorar nuestra vida y no tienen que ser malos recuerdos que queden ahí amargándonos permanentemente. Lo que hablábamos antes de que hay que las cicatrices uno tiene que verlas como medallas de situaciones que ha superado, pero no verlo como algo que nos está pesando, como una losa que vamos arrastrando. Ese es el gran cambio que tiene que hacer la persona, es entender que todo eso, más que restarle, lo que hace es que le da méritos, porque ya se ha probado, ¿no? Siempre cuando yo hice el servicio militar, como no habíamos estado en ninguna guerra, se ponía, cuando hay una ficha y ponía de características personales y pone valor y a continuación ponía se le supone.
porque como no se ha enfrentado a ninguna guerra, no ha vivido ninguna situación difícil, no se sabe si esa persona tiene o no tiene valor. Sin embargo, cuando uno había pasado por una situación, había ido a algún país extranjero, a alguna guerra, a alguna situación, y se había comportado como se espera de un soldado, ahí se le ponía, cuando ponía el valor, se le ponía probado. Entonces, en este caso, las personas que han vivido con un narcisista han superado esa situación y ya se han alejado del narcisista. Cuando le pongan valor tienen que ponerle probado, porque esa persona ya tiene esas cicatrices que tiene, son medallas que tiene de que ha atravesado esas situaciones y de que ha sobrevivido. Por lo tanto, esas situaciones, esas experiencias que uno recuerda del narcisista, cuando ya pasa el tiempo, cuando uno ya lo ha superado al 100%, ya no lo tiene que considerar como un mal recuerdo, sino que lo tiene que considerar como una medalla. Cuando uno se acuerde del desgraciado narcisista que le amargó la vida, no tiene que verlo como algo negativo, sino como mirándose a sí misma, como el coraje que ha tenido para superar esa situación, como algo positivo. Y eso os ayudará a superar situaciones que vengan en el futuro de cualquier naturaleza, porque esa fuerza tan enorme que uno recibe, esa fuerza de haber sido capaz de superar esas situaciones, sirve para aplicarla a cualquier situación de la vida, porque si uno es capaz de superar una situación con un narcisista, la verdad es que es capaz de superar cualquier problema que se le ponga por delante. Yuyo Yuyo dio en el clavo, es un decir aquí en Colombia, cuando la persona tiene toda la razón, me quito un peso de encima, gracias. Ancu20, me di cuenta de que un familiar tiene muchos rasgos de narcisista, por lo que no le funcionó como mono volador y ahora yo soy el malo. Bueno, siempre terminan eso, acusando a la otra persona de las cosas que uno ha provocado. También aprovecho para deciros eso, que el mes de marzo, a primeros de marzo, va a salir el cuarto libro de la colección, que se titula Cómo identificar a un narcisista, en el que vais a ver todos los rasgos, todo este tipo de cosas, conductas, tipos de manipulación. La verdad es que va a ser un libro muy completo. Como os comentaba, ya está en la imprenta, en las revisiones, correcciones y maquetado, todo ese tipo de cosas, y confiamos que para primeros de marzo ya esté disponible en Amazon. Marcelo Arias, es verdad que lo que normalmente se dice de eso, de hacer entender a un narcisista que hay cosas que hacen, están mal y lastiman si no se está atento en las charlas, dan vuelta muy rápidamente al contexto. Sí, efectivamente, pero además es que siempre hemos dicho que no sirve de nada tratar de cambiar al narcisista, no sirve de nada tratar de decirle que lo que hace está mal, porque él va a seguir haciéndolo. Si es narcisista de verdad, no va a cambiar porque uno le diga que las cosas no están bien o que uno le diga lo que sea, él no va a cambiar. Los narcisistas se sienten orgullosos de su forma de ser, de cómo son, se sienten superiores, piensan que lo que ocurre es que las otras personas no los comprenden y ellos tienen su forma de ser. Entonces no es tratar de cambiar a un narcisista es perder el tiempo. Como siempre digo, la frase que hay que grabarse es que los narcisistas no cambian. No hay que tener